Tomando el rumbo, gracias por continuar con nosotros. Recuerden, como empezamos diciendo, que hoy es el día contra la explotación y el trabajo infantil. Nosotros vamos a hablar del tema con una persona, bueno, que defiende la causa, defiende el no trabajo y no explotación infantil. Está con nosotros la abogada y presidenta de la Sociedad de Derecho Familiar, Julia Muñiz Suberví. Hola Julia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un abrazo, Julia. Aunque el tema que nos convoca sobre el tema de la violencia en las escuelas, que voy a hablar también, todo esto entra dentro del derecho de la niñez y de la adolescencia, pero quisiera que tú nos dé una mirada, por favor, desde la perspectiva de la Sociedad de Derecho Familiar sobre el tema del trabajo y la explotación infantil en el país. Mire, la realidad es que hoy se conmemora el Día de la Lucha contra el trabajo infantil. El trabajo infantil es toda aquella acción que tenga que realizar un menor de edad que no le permita desarrollarse en su proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Qué sucede? Uno de los factores principales que inciden en el trabajo infantil pues son los altos niveles de pobreza, Sí. porque el menor de edad se ve en la obligación de tener que salir a trabajar para poder aportar el sustento y a veces hasta forzado por parte de sus mismas familias para poder aportar. Luego de la pandemia se estima que a nivel mundial 160 millones de niños son víctimas de trabajo infantil y nosotros no estamos exentos dentro de esas estadísticas. No, para nada. Una problemática que nos afecta y lo vemos en los limpiavidrios y lo vemos en el mismo tema de limpiar botas, de una serie de factores. ¿Por qué? Tú dirás, bueno, están limpiando unos zapatos. ¿Dónde está el tema? Bueno, el tema está en que en el momento en que están limpiando los zapatos no están pudiendo ir a la escuela, no se están pudiendo desarrollar. Entonces, por ende, es un tipo de trabajo que no les permita pues ellos crecer y desarrollarse dignamente. Así es. Bueno, Julia, vamos entonces al tema principal que nos convoca, que nos está afectando incluso en las emociones. Pues a todos los dominicanos o a la mayoría nos impactó el hecho de ver cómo un muchacho le cercenaba el brazo de un machetazo a otro en el este del país saliendo de la escuela, que si bien es cierto fue fuera del plantel, quizá podría enmarcarse esto en el tema de violencia escolar. Pero también precisamente hoy murió en el hospital infantil Robert Rick Cabral, oye eso, un niño de 12 años que tenía 20 días ingresado tras una golpiza que le propinó un compañero de clase en la escuela. ¿Cómo abordar la situación de la violencia escolar? Lo primero que hay que entender es que estamos viviendo un periodo de violencia, de que ya nosotros no podemos seguir viendo cuando un niño, niña, un adolescente se acerca y te dice, me están haciendo tal o cual cosa en la escuela, verlo como cosas de muchacho, o decirle, tú si eres o tú si eres cobarde, a mí me hacían cosas peores en mi época. Oye, nosotros como sociedad hemos normalizado la violencia. Ay, sí. Y eso, yo te lo estoy diciendo y me parte el alma. ¿Por qué? Porque dan muchas luces, dan muchas voces de alerta, pero no tenemos tiempo para escucharlos, no tenemos tiempo para poder tomar acciones. Entonces, vemos ya cuando salen este tipo de situaciones muy tristes. Y así, eso que tú estás viendo, esa es la punta del iceberg, pero nosotros nos insertamos en el ambiente de las escuelas. 1 de cada 3 niños, de acuerdo al último estudio que se realizó, es víctima de acoso. 1 de cada 3 niños. Así mismo es, por eso fue que nosotros nos vimos motivados a depositar el proyecto de ley donde nosotros como país tipifiquemos el acoso escolar. ¿Por qué? Porque no se ve como una acción. Incluso ahora mismo los docentes no tienen herramientas para poder sancionar dentro del aula la tentativa, porque ya cuando se comete es un delito, Sí. y los fiscales tampoco. Oye. No está tipificado. Oye, Luis, Julia, estamos conversando con Julia Muñiz, abogada. Julia, por lo regular, a la acción de violencia la precede un tema de acoso.
Sí, siempre hay, es muy solamente que sea un hecho aislado, es decir, cuando quizás en un momento tú llegaste y no estabas quizás en el ánimo idóneo, yo también, y nos fuimos en buen dominicano a la trompa. Eso puede pasar, eso es un hecho aislado. Ahora, cuando tú te vas viendo que ya viene una trayectoria, porque el caso del niño de San Pedro de Macorís, él se lo iban avisando y le decían te lo voy a hacer. Entonces ahí incluso ya se quedó al descubierto pues que hay un tema de bandas, Sí, ¿no? claro. De bandas juveniles, y nosotros como sociedad tenemos un gran problema, incluso en nuestra delincuencia. ¿Qué edad tienen los delincuentes nuestros? ¿Cuál es la edad promedio? Jovencitos. 18, 19, y no es que empezaron a delinquir cuando cumplieron la mayoría de edad, es porque cuando empieza el proceso de delincuencia lo buscan chiquitico, flaquito, para poderlo entrar por la ventana, porque entonces también cuando lo agarran se le aplica la legislación en materia de menores, y entonces ese es el principal instrumento para delincuencia. Wow, qué difícil, qué difícil. ¿Cómo tú entiendes que puede abocar, tratarse en el país este tema que nos está haciendo tanto daño? Mira, lo primero es que tú tienes que transformar una sociedad. Por ende, no es un ciclo que se hace con un programa ni con un plan. Eso se hace con un proceso intrínseco de instaurar una cultura. Por eso en el momento en que tú generas políticas públicas en materia de niñez, no podemos continuar, y ahí te entra el aspecto de educación, Sí, no claro. podemos continuar que cada vez que llega un nuevo actor, independientemente del color del partido que sea, entonces venga con su propio librito. Aquí hay una Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que no ha habido forma que nadie le dé continuidad. Y el otro punto está en que la inversión que se hace en aspectos, ¿no?, de infraestructura, de un sinnúmero de factores más, que no digo que no sea necesaria, pero cuando tú haces el comparativo versus trabajar al ser humano, trabajar a la sociedad, entender que hay que hacer campañas y dejar de ver que eso es publicidad. No, eso no es publicidad, son campañas educativas, porque tú tienes que educar a la sociedad por los medios por los cuales tú le llegas a la sociedad, que por los medios de comunicación. Y entender que tú tienes que quedarte ahí, y son 7, 8, 9 años repitiendo como las abuelitas. Sí. En ese momento nosotros podremos transformar nuestra sociedad, pero cada 2 años, cada 4 años aquí se cambian las reglas del juego. Claro. Julia, ¿en qué proceso va el proyecto de ley que sometió la Sociedad de Derecho Familiar sobre el tema del acoso escolar? Mira, el proyecto no lo sometió la asociación, lo sometió el Consejo Económico de Desarrollo Social. Okay. Y lo depositó yo fui la abogada asesora, y lo depositó a través de la legisladora Soraya Suárez. Ya está depositado, ahora estamos esperando que sea colocado en agenda, y la legisladora ha iniciado un proceso de depuración de los asesores que estarán en la comisión de debate. ¿Qué sucede? Ella ha empezado a invitar una serie de especialistas, pero le está solicitando para evitar situaciones como la que vimos con el caso denominado la neurocientífica. De Cochran. Exactamente, ella ha empezado a invitar a diferentes actores de la sociedad, pero al mismo tiempo le ha pedido pues una serie de validación de informaciones para poder tener la constancia de que todos aquellos que estén formando parte de esa mesa de trabajo real y efectivamente tengan el expertise. Y de acuerdo más o menos a lo que ya tiene estipulado, estaría ya para la legislatura que empieza en agosto poder estar en comisión y estarse trabajando. Ok. Bueno, pues nosotros estaremos atentos, Julia, a cómo vaya evolucionando ese proyecto de ley o ese anteproyecto aún, y todos los otros elementos que a favor de nuestra niñez ustedes necesiten comunicar desde la Sociedad de Derecho Familiar. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Dónde podemos seguir la sociedad y a ti en particular? Mira, Julia Muniz RD por todas mis redes sociales, y ADADEF, que son las siglas de la asociación RD. Gracias, Julia. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. Julia Muñiz Suberví, abogada, presidenta de la Sociedad de Derecho Familiar, ha estado con nosotros en Tomando el Rumbo. Hacemos un cambio con publicidad, Gaby Dávila. Ya volvemos.